¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Pláticas de medianoche. Estamos empezando el cuarto capítulo. Bienvenidos de nuevo a otra vez este podcast. Aquí vamos a estar platicando como de costumbre de diferentes temas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero pues ya te la sabes. Vamos al típico silencio, o más bien a la típica introducción. Y empezamos ahora. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ok, sí, ya estamos listos para iniciar. Ahora sí, de antemano te pido una disculpa. No sé, estuve aquí jugueteándole un poquito porque en el último podcast tuve unos problemas con el programa con el que grabo el audio. Y bueno, si lo viste, te habrás dado cuenta que el audio salió directo de la cámara y estuvo muy pinche. Ahorita estuve tratando de ecualizarlo, no sé qué pasó, que se me movieron todos los ajustes que ya tenía de predeterminados. Y no sé, o sea, siento, al menos aquí en el monitor, siento que no está saliendo tan chido el audio. Lo escucho un poco saturado. No sé, hay una disculpa de antemano si el audio sale medio culero y no lo logras escuchar muy bien. Pero bueno, vamos a lo que sigue, vamos al tema del día de hoy. Hoy estoy solo, como te darás cuenta, no hay nadie aquí. Bueno, sí hay alguien, está aquí atrás de mí. Está Dalí, el pequeño gato Dalí. Algún día se asomará por la cámara, ya lo verán ustedes. Pero ahorita está aquí durmiendo. De hecho, no tengo la silla es esta. Porque el pequeño gato se acostó a dormir ahí y bueno, tuve que agarrar un taburete que tengo por acá. Así que es otra de las cositas del capítulo de hoy. Pero uno intenta mover al gato y nomás no se puede. O sea, no quieres hacer eso, no lo quieres intentar ni siquiera. Al fin. Ok. Cuando dejo de hablar escucho un ruido raro. No sé si solo es en mi monitor o si de verdad está sonando un ruido raro. Eh, um, Tal vez ya encontré qué es. En fin. Ahora sí, vámonos al tema del día de hoy. El día de hoy tengo un tema preparado que hace mucho que quería grabar, pero no había podido por una razón u otra. Y el día de hoy creo que es el día, si todo sale adecuado. Si lo estás oyendo es que sí se pudo, si no lo estás oyendo es que algo falló en el intento y pues evidentemente ni siquiera vas a estar enterado porque si no lo estás oyendo como carajos. En fin, lo estás oyendo es que salió. Vamos a estar platicando vamos a estar platicando porque tú vas a estar platicando conmigo en tu casa. Estoy seguro de que vas a estar ahí diciendo, sí, Adrián, lo que tú digas es cierto. Vamos a hablar de videojuegos y salud mental el día de hoy. Salud mental entre comillas, no te voy a decir, sí, tal juego funciona. No. Pero sí vamos a ir hablando de videojuegos y cómo tiene un impacto en nuestro bienestar o de qué manera nos ayuda a sentirnos más a gusto. No solo porque digas, sí, videojuegos, la. Vamos a cuestionar un poquito también esta idea de que si los videojuegos nos hacen violentos o no, aunque ese es un episodio que está programado para más adelante, específicamente si los videojuegos nos hacen violentos o no. Hoy vamos a irnos un poquito más básico, más superficial, así que vamos a empezar primero que nada con un trago de vino. Hoy no me acompañó el whisky, hoy me acompañó el vino. Es lo que tenía abierto, tenía una botella abierta que no nos habíamos acabado y pues aquí está saliendo el vinito el día de hoy. Bueno, de entrada vamos a empezar con esto de los videojuegos y creo que es algo que hoy por hoy, creo que estoy seguro que el 90% de la gente que está escuchando este podcast en algún momento de su vida ha jugado algún videojuego. Y digo en algún momento porque tal vez no eres así como que el más fan, no eres la más fan de los videojuegos. Sin embargo, te aseguro que en algún momento has tenido contacto con alguno, o sea, no sé, con tus primos a lo mejor, has jugado a las maquinitas o al Xbox o hasta en tu celular, el famoso Snake, ¿no? Típico que jugamos luego cuando tenemos nuestros celulares, los primeros que habían con el Snake. Si no te tocó jugar en tu celular Snake, no sé qué estás escuchando este podcast. Posiblemente eres muy joven para estarlo escuchando. Ok, me dejé de escuchar un momento. Pero bueno, decía, no, mentira. Respecto a la edad para los videojuegos. A lo que voy es esto. O sea, creo que todos en algún momento hemos jugado algo, hemos jugado algún videojuego. Y seas fan o no, te gusten o no, seas un jugador habitual o no, no puedes negarme que tienen algo que de pronto como que te hace sentir a gusto, te hace sentir distraído. Y esa es una palabra clave porque creo que es parte de lo que busca un videojuego. O sea, a veces se les echa la culpa, ¿no? De que
de que es pérdida de tiempo tal. Digo, no vas a aprenderte las tablas de multiplicar con un videojuego, que sí hay videojuegos educativos, pero vaya, no es su principal finalidad. O sea, no fueron inventados, no fueron creados con la intención de enseñarnos, de sustituir a nuestros maestros o algo por el estilo, sino que más bien fueron inventados, fueron diseñados. De la gran mayoría, aclaro, porque va a haber quien salte de nuevo con los videojuegos educativos, pero la gran mayoría fueron inventados y fueron creados con el mero fin de entretenernos. Y es algo que la gente, al menos aquí en el país en el que vivo, en la ciudad en la que vivo, la gente tiene un poco de conflicto con ello, porque no sé por qué razón esta parte del entretenimiento, del ocio, tiende a ser mal vista. Afortunadamente, últimamente, y creo que últimamente hablando pandémicamente también, ¿no? El ocio y el entretenimiento ha tomado otros tintes, o sea, como que fue cambiando un poco la idea de las personas. Ya se nos da un poquito más de libertad a eso, ¿no? Pero yo recuerdo que de chico llegué a escuchar varias veces la frase de que era pérdida de tiempo, ¿no? Prácticamente el estar jugando un videojuego era igual a no estás haciendo nada de provecho en tu vida y mejor ponte a hacer algo de provecho, ¿no? Y creo que es algo muy fuerte, ¿eh? O sea, considerar el ocio y el entretenimiento como una pérdida de tiempo. Porque también tiene una función, o sea, el ocio y el entretenimiento tienen una función, o sea, nos sirve para descansar, para estar más relajados y es algo necesario para el cuerpo y para la mente, el poder estar más relajados y más tranquilos. Entonces, algo de por ahí, ¿no? Algo de por ahí, aunque ya iremos explorando un poquito más de eso. A lo que voy es que últimamente, y te digo, no sé si a partir de estos últimos 2 años que hemos vivido como humanidad, es que se ha dado. Yo siento que no, siento que ya tiene unos, no sé, tirándole tal vez 5 años, 6 años, que los videojuegos han ido ganando más popularidad. Digo, mucho siento que tiene que ver también con estos aparatitos que están aquí, ¿no? Los celulares, que mientras más se han hecho, mientras más han llegado a la población, o sea, antes, pues sí, los smartphones empezaron con un público muy específico y digamos que igual es algo que se fue haciendo parte de la vida diaria de las personas. Y pues digo, en un smartphone de ley te puedes bajar los jueguitos que quieras, hay mucha variedad de muchos estilos con diferentes tipos de gráficas, etcétera. Y esto ha acercado los videojuegos a la gente, digamos que no es gamer como tal, ¿no? Que sí, o sea, tenemos los videojuegos más pesaditos, hablando de las consolas como un Xbox, un PlayStation, que son videojuegos un poco más pesados, más cargados visualmente en temáticas y todo. Eh, que no cualquiera se va por ese lado. Sin embargo, los celulares nos han acercado a ello porque, digo, pienso en mi mamá. O sea, mi mamá en su celular creo que tiene como unos 5 o 6 jueguitos, si no es que más. Y le encanta, o sea, tiene unos que son sus favoritos, ¿no? Y así pienso en muchas personas de diferentes edades que tienen algún juego en su celular y lo suelen utilizar constantemente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de videojuegos no hablamos solo de consolas, no hablamos solo de esos juegos más sofisticados con los gráficos de última generación, sino que hablamos también de este tipo de juegos más sencillos. Piénsate en un Tetris, no en Candy Crush o cualquiera de estos. Candy Crush o Candy Rush. Candy Crush, es Candy Crush, creo que sí. Piénsate en cualquiera de estos juegos que están más para cualquier tipo de persona, o sea que no tienes que ser ávido gamer para consumirlos. Y vaya, los juegos de computadora, etcétera, que han sido lo que se ha digamos que este acercamiento a la gente no normalmente gamer es lo que ha hecho que se popularice, ¿no? Entonces hoy por hoy creo que cualquier persona ha tenido contacto con alguno en algún momento de su vida y sí, así sucede. O sea, cuando empieza toda esta situación, o sea, digamos que hay un boom, no hay un catalizador, porque todo lo que son los servicios de entretenimiento empiezan a tomar más peso, empiezan a tomar un auge más importante. Hablamos de todas las plataformas de streaming que te puedas imaginar, de tanto de video como de audio. Obviamente todo lo que tiene que ver con YouTube, Netflix, bla, bla, bla. Pero también toda la parte de los videojuegos, la industria de los videojuegos tiene un boom. Porque entonces volteamos a ver esas consolas que tenemos ahí empolvándose o volteamos a ver nuestra computadora, nuestro celular. Y buscamos otras formas de entretenernos, de matar este ocio y sobre todo de distraer nuestra mente de esta situación tan pesada que nos empezó a acompañar a partir del 2020, que afortunadamente ahorita ya parece que ya está de salida, ya estamos bajando mucho en este tipo de cosas. Y fíjate que eso es curioso porque aunque ya todo digamos que se está regresando a la realidad que conocíamos antes,
estos son cosas que se están quedando. O sea, todos los videojuegos, todo este boom de las plataformas de streaming y todo lo que tiene que ver con el entretenimiento digital se ha ido quedando. O sea, se está haciendo ya parte de nuestro día a día. Y entonces muchas personas que no solían jugar videojuegos o no era muy común que estén metidas en este mundo, ya se hacen parte de ello. Te digo, a lo mejor no son los gamers más intensos que jueguen 24/7 o que jueguen de manera profesional. Que digo, el mundo de los esports igual es otra cosa que ha ido aumentando mucho desde antes de la pandemia. Pero digamos, una persona promedio se ha hecho más parte de este mundo. Y ya ahí ha sido una forma en la que los videojuegos aumentaron su popularidad. Llegaron a más personas, a otro tipo de públicos. Y también eso ha hecho que la industria se expanda de otra manera. O sea, ya no tenemos solo los clásicos juegos de shooter o los de deportes, etcétera, sino que empiezan a salir otro tipo de historias, otro tipo de mecánicas, tratando de llegar a otro tipo de público, ¿no? O sea, te digo, yo pienso en mi mamá, que ya tiene sus edades, ya tiene sus añitos, y juega, tiene varios jueguitos que le gustan, que digo, a lo mejor son un poquito más de tipo puzzle y cosas por el estilo, pero ahí está, ¿no? Es algo que ella consume. Entonces, sí, es algo que he hecho que se acerque a muchas personas. Y justo hablando de todo esto, pienso en algo que leía hace no mucho, que será cosa de tal vez un mes exagerado, que creo que tiene mucho menos, tendrá un par de semanas, de algo que me hizo mucha gracia, algo que me hacía mucha gracia, que leía un post, creo que fue un tweet de hecho, en el que no me acuerdo específicamente tal cual como estaba, ¿no? Pero decían algo así, como que ojalá las mujeres tuviéramos algo como un Xbox, como un Xbox, como lo que es un Xbox para los hombres, algo así, para que nos podamos perder del mundo, una cosa por el estilo, ¿no? Y me hacía mucha gracia, digo, no es que todo, no es un reflejo de todos, o de todas las mujeres, ¿no? Pero me hacía mucha gracia como esta idea de polarizar en ocasiones que decimos los videojuegos son cosa de hombres, son cosa de geeks, de gamers, y piensas en el típico, piensas en un yo, así gordo, barbón, ¿no? Jugando todo el día encuevado con ese tipo de luces. Pensé como en 80 streamers que hay en Twitch. Pero vaya, o sea, sí, es cierto, ¿no? Además, hay esta parte de la polarización de los videojuegos en los que se piensa que es algo de hombres, que también se ha ido rompiendo con los años. Ya muchas mujeres se han metido al mundo, tanto a nivel profesional en los esports, ¿no? Como a nivel profesional, hablando de los streamers. Se han ido aumentando y esta brecha de género se ha ido disminuyendo y qué padre, ¿no? Sin embargo, todavía queda mucho de esta idea de hombres para, digo, perdón, videojuegos para hombres y mujeres en otras cosas, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia este tweet porque siento que refleja parte de esta realidad. Digo parte porque, te repito, no es toda, pero sí hay una parte de esta realidad en la que todavía existe esta polarización, existe este estigma de que los videojuegos son para cierto tipo de personas, que a veces caemos en el estereotipo, ¿no? Del que no hace nada, o el vago, el hombre, y no nos damos cuenta que todas las personas, o bueno, gran parte de las personas, tenemos contacto con videojuegos de alguna u otra manera, y que no es una cosa de un Xbox para hombres y ya, que se pierden del mundo, que al fin y al cabo, independientemente del género, podemos encontrar un gusto por eso, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser videojuegos, hay muchas cosas que nos hacen perdernos del mundo. O sea, están ahí las redes sociales, que les aseguro que da igual si eres hombre o eres mujer. O sea, las redes sociales a muchas personas nos absorbe el tiempo, ¿no? Entonces, te digo que me hacía mucha gracia, me hacía muchísima gracia este tweet que vi ahí de ojalá exista algo como un Xbox para mujeres, porque creo que es parte de esto, o sea, de esta popularización, que hoy por hoy hay muchos videojuegos que están enfocados a mujeres, no hablando como de un estereotipo de género, aunque sí, muchos videojuegos caen en los estereotipos de géneros, pero ese es otro tema. Sin embargo, sí hay muchos videojuegos que se han hecho más unisex, por así decirlo. O sea, que cualquier persona, independientemente del género, independientemente de la edad, pueda disfrutar. Entonces, siento que es solo cosa de perderle el miedito a este tema de decir, videojuegos malos, y acercarte a conocer, porque estoy seguro que hay algo para ti que te podría gustar, y no solo en las consolas. O sea, no tienes que comprarte un Xbox de no sé cuánto cuesta el más nuevo, no sé qué. Sé que los más nuevos, la generación más nueva, tanto de Xbox como de PlayStation, están arriba de 10,000 pesos o algo así. La verdad, no soy muy ávido a ello. Hace mucho que me alejé de las consolas. La última que tuve fue el Super Nintendo. Y eso porque Santa me lo trajo. Bueno, a mí y a mi hermano.
Pero yo soy más de computadora y celular. Ahí sí te puedo hablar y tal, ¿no? Pero pues sí, o sea, sé que hay esta parte de las consolas, ¿no? Y eso, justamente eso, o sea, no solo son videojuegos de consola, hoy por hoy tenemos otras plataformas que también funcionan, ¿no? Entonces, creo que es parte de esto, o sea, ir quitando estos estigmas de los videojuegos de son de cierto tipo de gente, son para hombre, son para mujeres. No es cierto, o sea, yo conozco muchas mujeres que juegan muchas cosas que son consideradas de hombre. Y creo que es parte de la sociedad que ha ido cambiando, ¿no? De romper estos paradigmas y estos estigmas y estos limitantes que nos fueron impuestos en la sociedad. O sea, hoy por hoy creo que estamos avanzando mucho en cuanto a la cuestión género. O sea, justamente como para seguir encasillando ciertas cosas como los videojuegos, ¿no? O sea, creo que ya nos quitamos esta idea de que esto es de hombre, esto es de mujer. Cualquiera puede hacer lo que quiera. Ay, ya di un vergazo al cable, perdón. Cualquiera puede hacer lo que quiera, entonces es eso, vamos a aplicarlo a todo en la vida, ¿no? Vamos a quitar los estigmas, los prejuicios y vamos a aplicarlo también en los videojuegos porque hay muchísimas cosas que podemos sacar de ellos. Tan simple como hace igual un par de semanas estaba jugando con mi novia y tengo una computadora vieja que ya tiene sus muchos años, yo creo que tiene más de 14 años, más o menos como por ahí, tiene más de 10 años, así de simple, ¿no? Yo le calculo, según mi memoria, como unos 14. Pero pues la computadora todavía funciona. Ya no funciona tal vez como para un Windows y un uso más diario. Mm. Pero funciona, así que leyendo un tutorial vi cómo convertirla en un emulador. De hecho, digamos que en una... Sí, en un emulador, en una consola, ¿no? Y en esta computadora la dejé instalada ya en el cuarto y le compramos unos controlcitos de esos que venden así en Amazon y tal. Y ahí tenemos un montón de juegos de diferentes plataformas. No le he metido más, aunque la computadora sí me llegaría a correr más nuevos. No sé, estamos hablando tal vez de un Xbox 360 y de esa generación. Sin embargo, lo dejamos hasta el Nintendo 64, más por una cuestión de memoria, porque solo estábamos usando un USB como disco duro. Y no tenemos tantos juegos, digo, desde el Nintendo hasta el Nintendo 64. Pero vaya, jugando con mi novia, somos ávidos jugadores de Mario Kart. Estábamos también, yo le empecé a mostrar muchos juegos de Super Nintendo, ¿no? Porque hay un montón de juegos de Super Nintendo que es mi plataforma, o sea, mucho de ello es por cuestión nostalgia, por la cuestión de qué es lo que yo jugaba en mi infancia, pues digamos, esa infancia que más recuerdas, ¿no? Que habrá sido, no lo sé. Super Nintendo la habré tenido cuando yo tenía que unos 8 años tal vez. Es como ese lapso entre los 8 y 10 años. Entonces hay muchos juegos a los que tengo muchísimo cariño, ¿no? Y yo le mostraba, por ejemplo, el Final Fantasy 3 que me encanta, es hasta la fecha, yo creo que viene siendo, por nostalgia te digo, yo creo que lo pongo como mi top uno. O sea, es mi videojuego favorito de la vida. Sé que hay mejores, sé que si me pongo a pensar, hay alguno que otro que puedo decirte, uff, me encanta también, ¿no? O sea, puedo pensar en Kingdom Hearts. Pero no sé, la cuestión de nostalgia hace que sea un poderoso recuerdo y le sube mucho, ¿no? Entonces yo pongo Final Fantasy 3 en un lugar muy alto. Y justo se lo estaba mostrando, ¿no? Le iba mostrando ese juego y que lamentablemente no le gustó tanto. Pero yo le decía algo muy interesante y es que en ese entonces, pues digo, ahorita las cosas han cambiado demasiado, yo lo sé. Pero en ese entonces no era como que tuviéramos mucha facilidad, mucho acceso a conocimiento, ¿no? Como hoy por hoy que entras en una computadora, hay aplicaciones y haces muchísimas cuestiones, ¿no? Y yo ahí, aunque sí en mi escuela nos enseñaban inglés, pues a esa edad, 8 o 10 años, o sea, estamos hablando de un nivel básico de inglés el que me estaban enseñando, ¿no? O sea, para aprender a un niño de esa edad. Pero el hecho, el gusto por los videojuegos y que en ese entonces no había como esta popularización tan enorme, hacía que los juegos no fuesen traducidos. O sea, te llegaban en inglés y ya está. Y eso porque estamos en un país, digo, en un continente americano, donde aquí, pues, Estados Unidos es lo que predomina en ese nivel, ¿no? Es como la potencia. Entonces los juegos llegaban en inglés, o sea, era muy difícil conseguir algún juego español. Si acaso los juegos que eran traducidos a español de España, porque en Europa sí había de pronto algunos juegos que eran traducidos a español de España o a francés, por ejemplo.
pero era muy difícil traer ese tipo de juegos para acá y en muchas ocasiones ni siquiera eran compatibles porque en aquel entonces pues había esta cuestión de que las teles eran dos formatos, ¿no? El formato europeo, el formato PAL y el formato de aquí de América era el NTSC. Entonces eran televisores distintos y los videojuegos pues también estaban hechos con esos formatos. Entonces en ocasiones tú te ibas no sé, a un mercadito, a un tianguis y te encontrabas ahí algunos juegos que por alguna razón llegaban aquí a América y te lo comprabas y pues sí, algunos venían en español, pero de pronto era muy difícil, ¿no? Tienes que comprarte ahí igual una consola pues europea o una consola pirata para poder correrlos. Entonces, vaya, era difícil conseguir algo en nuestro idioma, así que era inglés. Y hay juegos que tú puedes jugarlos sin tener un conocimiento fuerte en el inglés, porque no es necesario, o sea, con lo básico que sepas, no sé, puedo pensar en Street Fighter, ¿no? Por ejemplo, en un Killer Instinct, que pues nada, son juegos de peleas, un juego de soccer o algo por el estilo, y no necesitabas tanto, pero cuando hablamos de un RPG como Final Fantasy 3, que tiene una historia que se desarrolla, los personajes y todo, pues lo puedes jugar sin saber inglés, sí, pero obviamente la raíz, el fondo, el jugo, todo lo que lo hace maravilloso, que lo hace que te adentres y que le ganes eso, todo eso es a partir de la historia, ¿no? Y al no venir en español, pues había una de dos. O decías me y lo dejabas allá, o te forzabas a aprender inglés. Pues obviamente yo puedo hablar desde el privilegio, ¿no? De que en mi escuela nos enseñaban inglés. Yo sé que hay muchas personas que en sus escuelas, en sus primarias, pues no era como algo habitual. Pero pues eso, o sea, lo que me enseñaban en la escuela y lo que yo iba viendo en los videojuegos, iba entrenándome, por así decir, ¿no? Y pues se me hizo mucho más fácil toda esta parte del aprendizaje de un nuevo idioma, ¿no? Entonces, eh, te digo, obviamente hablo desde este privilegio de que a mí me enseñaban inglés en la escuela, pero eso es una de las cosas, ¿no? Aunque bueno, si hablamos desde el privilegio, en aquel entonces, en los noventas, o sea, no cualquier persona podía conseguirse un videojuego. Y no te estoy diciendo que yo fuese de una familia súper acomodada, ¿no? Pero pues afortunadamente valga la redundancia, tuve la fortuna de conseguir una plataforma, digo, una consola, ¿no? Que fue la última, fue la última, si somos honestos, fue la última plataforma, consola que tuvimos y ya, no hubo más, ¿no? Pero pues mis amigos tenían y pues iba a jugar con ellos el 64 y luego el PlayStation, etcétera, y ya. Entonces fue como eso, o sea, entonces siento que es esta parte nostálgica que a veces nos gana, pero también toda esta utilidad que a veces no vemos en los videojuegos, ¿no? Y hablando de RPGs y de videojuegos de esa época, había muchos que eran un reto a tu habilidad, ¿no? Y cosas muy básicas que hoy por hoy son casi un cliché para defender a los videojuegos, pues se fueron aprendiendo a partir de ello. O sea, puedo pensar en los Donkey Kong y su complejidad, esas capacidades de cálculo tan impresionantes que había que tener. Entonces era cálculo no matemático, ¿no? Sino como cálculo de calcular tiempos, espacios, etcétera. Era toda una cosa que a mí me acuerdo que me servía mucho para entrenar. Suena muy pendejamente decir entrenar, pero me servía muchísimo para desarrollar esta capacidad del ojo humano. Otra vez me fue a poner a grabar, me clavé con la historia. Esta capacidad del ojo humano, ¿no? La coordinación ojo-mano, o sea que es una coordinación a veces difícil de conseguir, ¿no? Entonces lo que ves, el momento, el tiempo de reacción, eran cosas por el estilo que a mí me servían muchísimo. Y había habilidades que, toma de decisiones, por ejemplo, o sea, había juegos que de pronto las decisiones eran muy tontas, ¿no? Tal vez, o eran cosas que no es que afectaran muchísimo a la historia. Pero pues ahí tenías que tomar ciertas decisiones y todo eso son habilidades que parecen tontas que hoy te digo y suenan así como, este vato solo está diciendo pendejadas para defender los videojuegos. Pero ahí estaban, o sea, y mucho poco ahí estaban. Y eso te estoy hablando de los noventas en que había juegos, vaya, los más complejos que yo puedo recordar de esa época, pues te digo, hablando a nivel histórico, o sea, a nivel historia y todo eso, narrativo, un Final Fantasy, ¿no? Pero pues de ahí teníamos puros plataformeros, era la época de los plataformeros, que sí, también te enseñaban cosas, pero pues eran de otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces, piensa ya hoy que hay juegos súper elaborados, complejísimos, que también, o sea, todo esto se acentúa. O sea, yo puedo pensar, hay una serie de juegos que somos fans de este lado, que son los de Cubescape.
todos los de Cubescape y la Rusty Lake, que digamos que es la franquicia. Son juegos bueno, nosotros los conocimos en celular. De hecho, yo los conocí por mi novia en celular. Sé que hay en Steam, pero los conocimos por celular, ¿no? Y son juegos pues así, ¿no? De escapes, de roomscapes, en los que tienes que hacer acertijos y solucionarlos y tal. Y tiene una historia súper compleja, interesantísima. Y toda esta capacidad de resolver acertijos es wow, ¿no? Es igual de... Entonces agilizas muchísimo la mente. Y así te puedo decir, o sea, hasta los que tú pienses, no sé, piénsate en un Halo, en un Gears of War, cualquiera de esos que son básicos, te van a enseñar algo y te van a dejar algo. O sea, los videojuegos malos no son. O sea, si a eso vamos, malos no son. ¿Qué tan buenos? Depende de ti. Provechosos. Yo diría más que bueno o malo, simplemente son provechosos. O sea, les puedes sacar provecho como cualquier cosa. O sea, tú a una copa de vino le puedes sacar provecho. O sea, dicen que si te ayuda con el corazón y no sé qué cosas. Y ve a tú a saber qué tan cierto o qué tan realmente efectivo es. Te puedes perder en una copa de alcohol. Sí, definitivamente. O sea, tomas 2, 3 botellas, vas a despertar con una resaca que no te digo. Pero también te puede servir, te puede ser útil, o sea, puede servirte para socializar, para distraerte, para relajarte, o sea, y así con cualquier cosa, o sea, lo que tú le quieras dar un uso, ese uso va a depender meramente de ti. O sea, yo la copa de vino se la puedo tirar a alguien y pues, no me la estoy tomando, ¿no? Pero la estoy usando de cierta manera que me puede traer muchos conflictos. Prefiero tomarla. Y lo mismo pasa con los videojuegos. Tú eliges qué uso le das. Son malos o generan gente violenta, te digo, ese es otro tema que quiero platicar a profundidad en otro episodio. Pero así como resolviendo rápidamente si hacen gente violenta o no, la respuesta básica y rápida es no. No, un videojuego no te hace gente violenta. Es un factor que puede influir, sí, pero un factor junto con muchos otros, ¿no? Y lo mismo, no porque juegues videojuegos y yo te digo, sí, te ayudan con la memoria, te ayudan con agilidad mental y tal. No por eso te vas a hacer así un vato súper inteligente o una morra súper inteligente. Claro que no. O sea, son factores que ayudan, influyen, sí, te ayudan. Eso, te ayudan. Pero no son determinantes, como casi nada en la vida. La vida no es tan de A, B y C, listo, ¿no? Hay muchos factores que van influyendo y se van dando. Entonces, los videojuegos tienen esto, tienen esta parte. Y no podemos quitar toda la idea del entretenimiento que viene detrás, ¿no? De que, como te digo, hasta cierto punto y lamentablemente hasta la fecha, todavía la parte del entretenimiento tiende a verse como algo malo, como una pérdida de tiempo, o sea, como que el ocio es algo que deberíamos quitar de nuestra vida, el tiempo de ocio, ¿no? O sea, es falta de, aparte de ser algo de provecho. Y no es cierto, o sea, el entretenimiento es muy útil hablando a nivel anímico, hablando a nivel de muchas cosas. Es algo muy útil. O sea, el tener tiempos de descanso en nuestras vidas es necesario. O sea, y tiempos de descanso no me refiero solo a tus 8 horas de sueño, sino que a lo largo del día es muy útil y es muy importante que nos demos tiempos para descansar. No te voy a decir que, no sé, trabajes 2 horas y descanses 4, pero pues sí puedes darte 15, 20 minutitos de pronto y tal vez en algún punto te das 1 hora, 2 horas de descanso. Y en esos lapsos, pues poder distraer tu mente, porque a veces decimos que voy a descansar, pero lo que hago es simplemente dejar la computadora, pero me voy a ver mis pendientes de la casa o me voy a ver mis pendientes con mi familia y sigo aquí, ¿no? Sigo dando vueltas, sigo trabajando. En otras cosas, pues sigo trabajando. Entonces, darte, por ejemplo, esos 15 minutos que dices, ok, me voy a tirar en mi sofá o en mi cama o donde yo quiera y voy a jugar un jueguito, 15 minutos, es muy útil. O sea, estás distrayendo tu mente. Y distrayendo, no estamos como en este plan de que decimos, ¿no? De que no estás haciendo nada de provecho porque sí. O sea, el simple hecho de estar descansando ya es algo de provecho. Y además, te digo, hay muchos juegos que pueden ser muy útiles para tu agilidad mental, para tu coordinación, para muchas cosas que también son útiles. Entonces, no es como... No todo es blanco ni todo es negro. O sea, son un montón, una cantidad impresionante de tonalidades y de colores los que hay por allá. Entonces, vamos a ir quitándonos de los estereotipos, ¿no? Tan es así que, fíjate, yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, unos amigos, un poco de mame, bueno, compañeros, un poco de mame, un poco de pues, interés. Me acuerdo que estaban haciendo una investigación científica, así formal, sobre videojuegos, si no me equivoco.
eso hace muchos años, así que no tengo los datos concretos en la cabeza. Pero me acuerdo que tenía que ver algo así como los tipos. O sea, como que una. No sé cómo explicártelo, pero era algo así como que una correlación, o sea, como qué tenía que ver, ¿no? El tipo de personaje que tú escogías, la clase de personaje que tú escogías en un MMORPG, que son estos RPGs en línea, ¿no? Estos RPGs masivos en línea. ¿Qué tipo de personaje usabas y tu personalidad? Más concretamente, ellos estaban trabajando, hasta donde me acuerdo, en Ragnarok Online, que es un juego de los primeros que popularizaron a los MMORPGs. Está muy largo de decirlo. Y me acuerdo que era, o sea, lo típico, ¿no? En este tipo de juegos, pues puedes elegir que si ser un mago, que si ser un sacerdote, que si ser un arquero, un asesino, etcétera, un caballero, un paladín. Entonces era algo así y estaba bastante interesante lo que estaba arrojando la investigación, ¿no? Y así como te puedo asegurar que hay muchísima investigación formal, científica. Muchos han ido como que en plan de solucionar esta pregunta constante que se ha dado a partir de ciertos eventos desafortunados, principalmente en Estados Unidos. Estos eventos desafortunados que han tenido involucrada la palabra videojuegos, ¿no? Que dicen, es que este güey hizo tal cosa y casualmente le gustaban los videojuegos, tipo Gears of War, ¿no? Y ya, se empiezan a catalogar como cosas que te hacen violento. Y pues ha habido mucha investigación tratando de resolver esa incógnita que te digo. De entrada te puedo responder rápidamente que han concluido que no es determinante. Pero pues también ha habido otro tipo de investigaciones que van para otro lado, ¿no? Como este que te estoy contando. O algunos que han llevado a crear videojuegos con intenciones específicas, como trabajar ciertos temas en niños que pasan por situaciones de violencia o situaciones de abuso, etc. De hecho, me acuerdo que aquí en la ciudad en la que vivo, estoy tratando de recordar datos exactos, pero me acuerdo que había un trabajo en conjunto entre, creo que médicos del deporte y desarrolladores de software que estaban haciendo un tipo de videojuego o una aplicación. Creo que era un tipo de videojuego enfocado a los niños, pues para fomentar el ejercicio, ¿no? O sea, esto fue en la época del Kinect, y sí, del Kinect principalmente, si no me equivoco, o del Wii, de uno de estos que empezaron a trabajar con la idea del movimiento, ¿no? De que ya no tienes que ir solo a los controles para manejar a tus personajes, sino que ya empiezan con los sensores de movimiento. Y la idea de esto era promover el ejercicio, la actividad física en los niños a partir de ejercicios y rutinas estructuradas de ejercicio, tal cual. Pero hacerlo de manera divertida, ¿no? De hacerlo de manera de juego, para que se pueda dar esta actividad física, que es algo que pues aquí en México está muy culero. O sea, nuestros niveles de obesidad están muy cabrones y la poca actividad física de las personas está muy canija, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que están ahí, que a veces no se nos dicen, no se nos hablan. Pero sí, los videojuegos tienen mucho impacto en nuestras vidas cuando los sabemos utilizar, ¿no? Y te digo, no impacto a nivel determinante, como ya te repetí varias veces, sino en este punto de que les podemos sacar utilidad, les podemos sacar mucho provecho. De hecho, algo que está actualmente de moda, o bueno, de moda, no sé si has oído la palabra de gamificar o gamifying, creo que se le dice en inglés. Pero esta idea de la gamificación, ¿no? Que es de pronto llevar ciertas dinámicas a tu empresa, a tu tienda, a tu servicio, para hacer amena la experiencia de las personas y de alguna manera generar enganche con ellos, ¿no? Toma mucho de los videojuegos y para llevarlo a la vida real y que podamos hacer las cosas más entretenidas y más enganchadoras. Entonces, los videojuegos son muy útiles, de verdad, son muy útiles cuando les queremos sacar ese provecho de utilidad. Y pueden ser muy dañinos, sí, también, si les queremos dar ese uso. Al fin y al cabo, como te digo, no es en sí el videojuego, no es en sí la consola el que lo hace bueno o malo, sino lo que elegimos hacer con ello. Entonces, hay muchas oportunidades, hay muchas opciones. Te digo, no solo son las consolas, hay las computadoras, hay los celulares, hay muchas plataformas ya. Puedes jugar en línea, puedes jugar descargándolo. Hay muchas opciones de juegos, de estilos, de géneros, para que tú puedas encontrar aquel que te gusta, aquel que te lata y que puedas tener esto que te digo, que a veces simplemente es el momento de ocio, estos 15 minutos de ocio al día. Y también pues algunos que van enfocados a desarrollar alguna habilidad en específica, ¿no? El chiste es que tú encuentres el tuyo, encuentres lo que te haga sentir a gusto. Y si lo encuentras, quédate ahí, quédate con ello. O sea, si no lo encuentras, pues
sigue buscando, o si no quieres buscar, pues no le busques, pero pues tampoco andes criticando y jodiendo al que sí le gusta. Al fin y al cabo creo que es eso, ¿no? Respeta y aprende a pedir respeto. Y ya, prácticamente por hoy eso sería todo. Discúlpame la conclusión tan abrupta. Es que no quiero abarcar muchos temas que no los quiero abarcar. Y siento que si me pongo a hablar voy a quedarme aquí hablando. Y voy a hacer este podcast muy largo. Y hay muchos temas que quiero seguir hablando más adelante. Como si nada, mientras te puedo decir que también ya está programado para más adelante, siguiendo con la idea de los videojuegos. Un tema que es muy interesante para mí, me gusta mucho, que tiene que ver con esas muertes, esas pérdidas que nos han dolido en diferentes videojuegos, ¿no? Puedo pensar en Aerith. Si eres fan de Final Fantasy, estoy seguro que coincides conmigo en que la muerte de Aerith fue algo muy pesado y muy doloroso en su época. Y así hay muchos, ¿no? Entonces esa parte es cómo nos enganchan de pronto con las historias que nos hacemos. Le agarramos cariñito ahí a algún personaje y de pronto, pum, dicen bye. Por cierto, si no has jugado Final Fantasy VII, pues ya pues, no es un spoiler, es un videojuego que salió hace más de 10 años. Así que no vengan aquí a reclamarme. Y sí, eso. Entonces ese es otro tema que hay por allá. Y de entrada te digo que el siguiente episodio vamos a estar hablando de tiranía del positivismo. ¿Qué es esto de la tiranía del positivismo? Ya lo vas a ver. Pero vamos a estar hablando ahí de la tiranía del positivismo. En el siguiente episodio me va a acompañar Washu y me van a acompañar Favo. Los dos van a estar aquí conmigo platicando de la tiranía del positivismo. No te doy una fecha concreta, pero es el siguiente episodio. Ya sabes que vamos a estar publicando cada 15 días, así que no te los pierdas. Si nos escuchas por Spotify, ahí puedes darle me gusta y te va a ir recordando cada vez que salga un episodio nuevo. Si nos escuchas por YouTube, puedes darle me gusta y suscribirte para que también te avise. Creo que tienes que activar la campana para que te avise de los siguientes episodios. Pero pues tú estate pendiente. Cada 15 días hay un episodio nuevo. Y ya hay muchos programados, ya hay muchos que se están grabando. Este año es un buen año para pláticas de medianoche. Así que ya lo sabes, sírvete tu bebida favorita y acompáñame. Platicaremos en 15 días con Favo y Washu hablando de la tiranía del positivismo. Nos vemos, que estés muy bien, pásatela chido y bye.